Salud de Compensar, Gustavo Escobar, responsable en Salud y Cuidado de Confama, y también a Diana Cárdenas, ex viceministra de Protección Social, quien moderará este espacio. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la ANDI por la invitación y la organización de este panel. A Anua Rodríguez, a toda la vicepresidencia del equipo de salud. En esta ocasión queremos, y tengo obviamente la fortuna de estar en este panel con personas que tienen mucho que contarnos, una experiencia de muchos años, y hoy los quisimos ponernos a hablar de algo que no es usual con ellos y queremos hablar de atención primaria. En general, cuando usamos en Colombia la expresión atención primaria, la hemos utilizado para diferentes conceptos que en la práctica, cuando quiere uno volver realidades y transformar realidades, terminan siendo confusas y por eso quisimos hablar sobre el tema hoy. La primera pregunta que quisiera compartir con ustedes es si entendiéramos la atención primaria en diferentes conceptos, hoy los entendemos como parte de unos componentes y unas acciones de bienestar, donde el sector salud hace parte y es un componente que se integra con otras dimensiones del desarrollo. O estamos hablando de un primer contacto del sistema de salud, o estamos hablando de unos servicios básicos. Pero quisiera, en esta confusión y en esta discusión, Pablo, después de toda tu experiencia, es que hablemos sobre la nueva atención primaria y cuáles son esos elementos que quisiéramos resaltar desde la experiencia y desde la reflexión que hemos tenido y el trabajo que has tenido varios años. Bueno, buenas tardes, Diana. Un saludo especial para ti, un saludo especial para mis compañeros de panel y para todas las personas que nos están acompañando aquí en el público. Agradecerle a la ANDI por esta invitación y porque hablemos de un tema que yo creo que es importante que empecemos a clarificar conceptualmente. Es un concepto que viene desde el siglo pasado. Desde el año 1978, Alma Ata empezó a hablar de atención primaria en salud. Ya hoy se habla de una atención primaria en salud renovada. ¿Y cuáles son los elementos que debiera tener esa atención primaria en salud y cuáles son los objetivos para lograr realmente cambiar la salud de una población? Que es hoy uno de los retos que tienen todos los sistemas y lo que busca es estrategias para lograrlo. Y es el primer punto de partida de lo que tenemos que pensar que es atención primaria en salud, que es una estrategia. Y al ser una estrategia, lo que busca básicamente es entender qué es lo que determina la salud de una población y empezar a hacer intervenciones que realmente cambien esos determinantes en salud y cambien los resultados en salud de esa población, donde tiene que haber un enfoque intersectorial, tiene que haber una colaboración entre diferentes sectores y diferentes actores, debe haber una claridad de roles y de responsabilidades y debe haber una claridad también de lo que queremos lograr y de tener esas metas claras, buscando tener una atención en salud que sea con seguridad y con calidad, que sea eficiente y que sea efectiva, pero que realmente se refleje en el valor en salud que le entrega a cada una de las personas.
Y es lo que hemos venido haciendo en algunos territorios. Yo creo que el reto es entender desde el concepto que hemos hecho bien en algunos territorios, que como tú dices hay algunas experiencias que no hemos hecho y que hemos hecho mal para aprender. Y entender hasta dónde es el alcance de la estrategia y qué nos puede aportar a la sostenibilidad de un sistema, que no puede ser la solución para que pues, el sistema sea sostenible en el largo plazo, porque siguen existiendo problemas, siguen existiendo necesidades en salud de las personas que deben ser atendidas y que no todas las resuelve la estrategia de atención primaria en salud. Muchas gracias, Pablo. Yo quisiera aprovechar a Gustavo y a Andrés a que nos contaran algunas experiencias de este trabajo con otros sectores, no solamente como su experiencia desde el sector salud, sino también como cajas, alguna de esas que quisiéramos resaltar. Gustavo, si quieres puedes empezar. Gracias, Diana, gracias a la ANDI, un saludo a todos. Yo creo que, como lo está diciendo Pablo, para mí me parece muy importante dos temas. Uno, es fundamental siempre la intersectorialidad, es más o menos como entiendo la pregunta que me hace Diana, porque creo que es la forma como todos somos capaces de unirnos en torno al desarrollo de una población, de los individuos y demás. Creo que por lo menos nosotros, partiendo del ejemplo, siempre decimos que es fundamental definir la salud con un término que sea fácil de entender y fácil de vivir. Cuando digo vivir es que nosotros trabajamos todos los días de la antropología o la sociología para decir, el concepto más fácil que encontramos fue decir la salud es la posibilidad del disfrute de la vida. Y a partir de ese concepto, pues indudablemente pues, es fundamental la participación social. Como decía pues, Pablo ahora, es una línea fundamental donde uno empieza entonces a entender las personas, a hacerse partícipe de esa decisión de cómo yo siento la salud, cómo me articulo con muchos actores, depende de distintos territorios. Nosotros en algunas partes pues decimos hay que mirar cuál es la organización jalonadora de un territorio, por poner un ejemplo, y luego si quieren más adelante lo desarrollamos. Pero es fundamental, es eso, es porque es la suma de muchos actores en torno a una estrategia que lo que permite es que yo me haga pues, responsable de mi propia salud en un territorio y a partir de ahí con múltiples actores pues voy dando esos pasos que requiero dar. Como nosotros decimos cómo salir de ese concepto de una salud discreta, que es yo simplemente me preocupo por una dolencia, hacia pasar a un tema de una salud continua, o sea, como yo durante todo el tiempo estoy como en la educación avanzando, cuidándome, entendiéndome y progresando. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos, a la ANDI por la invitación. Uno aquí puede colocar ejemplos de lo que ha sido el desarrollo y vamos a tocar acá el ejemplo de Caja, haciendo la claridad que estamos en una región mucho más desarrollada como es Bogotá y Cundinamarca, donde el acceso es mucho más fácil, pero sirven los ejemplos. Los ejemplos son, porque esos ejemplos podemos llevarlos posteriormente a lo que queremos todos, que es a territorios más complejos, territorios más difíciles. Cuando uno mira, y lo que estaban hablando Pablo y Gustavo, de los determinantes, las cajas aportamos parte de los determinantes, no solo en salud, las cajas aportamos vivienda, educación, cultura, alimentación. Cuando tenemos programas de alimentación, hacemos parte de ese proceso que estamos nosotros hablando de esa atención primaria que tiene que ir ligada al bienestar, a hacer que la persona no solamente esté bien en salud, sino bien en todo lo que hace esas personas. Y eso hay que articularlo con los entes territoriales, que en el caso de nosotros, pues ha sido realmente más fácil en Bogotá y que deberíamos poder llevarlo a otras regiones de lo que nosotros queremos empezar a revisar cómo esas actividades que podemos hacer conjuntas, que van mucho más allá de la salud,
nos sirven a nosotros para mejorar la calidad de vida y tener eso que llamamos nosotros la atención primaria. Yo también quería hacer como una claridad al principio, y es, Diana, yo creo que todos deberíamos primero que todo como contextualizar qué queremos o qué entendemos por atención primaria. Yo creo que aquí todos tenemos un pensamiento, puede que parecido, pero no tenemos el concepto claro de atención primaria para poder nosotros caminar hacia un concepto futuro de atención primaria que queremos nosotros, donde somos claros que en los territorios y en este país nos faltan muchos sitios por llegar. Muy bien. Ustedes acaban cada uno señalando un tema que me parece súper importante, y es que siempre reconocemos que los territorios tienen diferencias, que Colombia es heterogénea, tenemos aglomerados, tenemos municipios realmente rurales muy aislados, otros menos aislados, conectados. Y cuando hablamos de atención primaria, a veces además de la reflexión que es muy válida, y es realmente pongámonos de acuerdo sobre qué estamos hablando. Cuando hablamos sobre y pensamos esto y lo llevamos a los territorios, pareciera que todo lo queremos llevar sobre un mismo modelo de gestión o de operación. Sin embargo, ustedes en su experiencia tienen una experiencia muy diversa, con departamentos, obviamente, como lo decía Andrés, Cundinamarca y Antioquia son departamentos que realmente se caracterizan por unas condiciones de vida distintas, pero que al mismo tiempo al interior hay grandes diferencias. ¿Qué podrían ustedes compartirnos sobre la reflexión? ¿Qué elementos serían importantes para recoger esa heterogeneidad territorial y elementos que nos pudieran enriquecer un debate sobre si deberíamos o cómo deberíamos construir unos modelos de gestión de atención primaria que reconozca esa heterogeneidad territorial y esas capacidades diferenciales? ¿Quién quiere empezar? Entonces, comencemos. Digamos que en esa atención primaria, y vamos voy a intentar colocar el primer término, no todo se soluciona con CAPS. No todo se soluciona con infraestructura montando CAPS, porque tenemos otro tipo de infraestructura, la tecnológica. Este país tenemos que avanzar más en tecnología para llegar a las regiones. Tenemos que utilizar mucho más la tecnología. Me voy a meter en un tema complejo. Este país es el país más normado del mundo en habilitación. Yo no sé cómo con esos manuales de habilitación vamos a hacer un CAP lejano. ¿Cómo flexibilizamos sin poner en riesgo a las personas para que podamos hacer construcciones o podamos hacer cosas que no nos lleven a cosas que solo pedimos en este país? ¿Cómo flexibilizamos también el talento humano? Cuando en el país la norma dice que la vacuna solo la puede poner una enfermera jefe, ¿cómo hacemos para capacitar a otras personas para que lo puedan hacer? Para mí serían esos como 3 pilares para decir, esto no se soluciona con CAPS, se soluciona con una serie de medidas para poder llegar a los territorios, porque también hemos visto que se ha construido infraestructura que no se ha podido utilizar básicamente porque o no hay recurso humano o no hay recursos físicos para poder atender a la población. Pablo. Sí, Diana, nosotros hemos entendido primero que tenemos que partir de las necesidades de las poblaciones y tener un entendimiento desde la información que permita caracterizar desde el sano hasta el más enfermo, desde hacer prevención, promoción de la salud, pero también atender el trasplante y llevarlo a donde sea necesario para que se le realice la atención que requiere. Porque lo que busca esa atención primaria es precisamente cómo gestionar ese riesgo primario, cómo evitar lo que se puede evitar, y hoy con tecnología, con información, podemos acompañar a esos territorios distintos. Nosotros tenemos experiencias con nuestro aliado pues, en zonas como Urabá, donde tenemos teleexperticia. Acompañamos con especialistas
a los médicos que son los que toman las decisiones en el Urabá. Acompañamos a esas personas que necesitan medicamentos de alto costo con aliados, operadores logísticos que nos entregan los medicamentos a domicilio. Todo eso es atención primaria en salud. No es solamente la atención que se puede tener en un primer nivel de atención, que se debe tener claro el alcance de la resolutividad, porque no alcanza realmente a resolver todos los problemas de esa población. Y por eso el punto de partida debe ser ese problema, cómo lo vamos a resolver y adicionalmente, pues, cuáles son los actores y los roles que van a tener esos diferentes actores. Porque otro tema para poder tener una estrategia integrada de atención primaria en salud es cómo entra la intersectorialidad y cómo nos articulamos cada uno, o hay una gobernanza mejor donde articule a cada uno de nosotros con un objetivo. Nosotros teníamos un problema con la mortalidad materna. Hoy en EPS Sura es 1.8 veces menos que el país. Tenemos modelos domiciliarios, modelos donde llega el obstetra a la casa de las señoras embarazadas con riesgo alto, con equipos de respuesta rápida, con pruebas rápidas. Todo eso es lo que realmente lleva a que cambie los resultados en salud. Teníamos una meta y la estamos trabajando para lograrla. ¿Lográndola con quién? Con equipos que tienen una claridad de para qué y qué es lo que quieren lograr cuando llegan. Entonces, equipos extramurales también son importantes, pero no para todos los riesgos. Es definir cuál es el alcance y cuáles son los perfiles que se deben tener para que logremos cambiar realmente esos resultados en salud de esa población. Y como tú decías, Colombia es un país de territorios, entonces hay diferentes territorios donde todos los modelos desafortunadamente no son fórmulas prehechas o recetas que lleven a que si las llevamos a cada territorio igual, pues va a generar los mismos resultados. Por eso se tiene que trabajar con el ente territorial, con plan decenal de salud pública, con unos planes estructurados que lleven a que entre todos realmente cambiemos esa realidad poblacional. Y no necesariamente el hacer esa atención primaria en salud va a impactar en la disminución de los costos, va a impactar en resultados en salud, pero al final puede ser que en la ecuación sirva para disminuir el déficit que pueden tener otras poblaciones, pero no va a ser, por lo menos hoy, no hay un estudio que conozca, por lo menos yo, de que la estrategia de atención primaria en salud genere en el largo plazo sostenibilidad. Genera mejor salud y mejora algunos determinantes, pero realmente no impacta al final en la ecuación completa la financiación del sistema. Entonces, sí tenemos que trabajar sobre atención primaria en salud, tenemos que entender los territorios, tenemos que entender las poblaciones, poner los equipos y los recursos que sean eficaces, eficientes y efectivos, que generen resultados en salud y que genere mayor bienestar a esa población. Y hay que seguir trabajando también por gestionar las personas que ya tienen una condición de enfermedad para seguirlas acompañando a través de programas especializados que realmente les sigan generando valor y que tengan acceso a los tratamientos que requieran para que su condición de vida y su calidad de vida sea mucho mejor también. Yo pues adicionaría que nosotros creemos pues profundamente en que cada territorio hay que identificar lo que nosotros internamente llamamos una organización jalonadora. Cuando hablamos de organización jalonadora, pues puede ser el Estado, el sector privado, un clúster productivo, pero alrededor de esa organización, en ese territorio grande o pequeño, se empiezan a generar un montón de cambios que hacen que una sociedad progrese. A partir de esa organización jalonadora, nosotros buscamos construir una coalición crítica. Esa coalición crítica busca entender literalmente con el ente territorial su plan de desarrollo, como dijo Pablo, el plan de salud, el plan decenal de salud pública, trabajar con los secretarios de salud, con los directores de hospitales, con los secretarios de educación, rectores,
y demás, porque nosotros creemos que la salud, como muchas otras cosas, se convierte en un proyecto cultural. Cuando hablamos de un proyecto cultural es cuál es la forma que nosotros tenemos que llevar las cosas efectivamente para que se produzcan esos cambios a los que nos relataban ahora Pablo y Andrés. Y puede ser un concepto homogéneo en la heterogeneidad de cada región. Hay regiones que requerirán unos énfasis más, como dijo Pablo, en unas patologías o en el desarrollo, como dijo Andrés, de más viviendas o hábitats de calidad, el mejoramiento de la educación o una oferta recreativa o de salud mental. Entonces, en torno a todo ese tipo de cosas es como nosotros vemos efectivamente cómo podemos ir engranando todos esos conceptos de atención primaria y salud intersectoriales que permitan ese desarrollo. Con base en todo ese desarrollo, mejorando las barreras, poniéndole tecnología si quieren, buscando teorías como de tercer lugar, donde la gente se encuentre, disfrute y hable de temas en común, pues creemos que culturalmente vamos generando esas transformaciones de la población y encontrando cómo se va generando ese desarrollo que buscamos en cada una de las cosas. Y por eso yo ahora hacía énfasis en que para nosotros la salud misional está en el centro, y por eso nos atrevemos a decir, como dije ahorita, la salud como la posibilidad del disfrute de la vida. Nosotros vemos que si no hay salud, pues la gente termina perdiendo su activo más importante, activo productivo, activo de desarrollo, activo de confianza. Entonces todas esas estrategias nos permiten literalmente avanzar. Muchas gracias a los tres. Hay un tema que señalabas, Pablo, sobre los resultados que uno puede esperar, si es una reducción de costos o mejores resultados en salud. Hay un tema que me parece y me llama la atención, y es que cuando queremos hablar de atención primaria también hablamos de participación ciudadana, y cuando hablamos de participación ciudadana es cómo empoderamos a la sociedad civil. Ayer hicimos una conmemoración sobre la sociedad civil y sobre las asociaciones de pacientes, pero para estructurar un poco más esa participación sobre los resultados y pensáramos en cómo podría ser una manera de concretar en términos de resultados y de rendición de cuentas para el ciudadano el éxito de una atención primaria. Quisiera que tanto Andrés como Gustavo y Pablo me contaran en términos de resultados ustedes a qué le apostarían, cómo le apostaríamos a tener algo acuérdense, yo soy un poquito economista, entonces trato de decir, bueno, ¿y cuál es el indicador? ¿O a qué nos comprometeríamos? ¿Qué esperaría uno cuando como en una comunidad empezamos a trabajar en la atención primaria? Es cómo saber si vamos bien o vamos mal. Empiezo yo la fácil. Bueno, a ver, para nosotros, cuando estamos ahí sentados y empezamos a evaluar las estrategias, las distintas estrategias de atención primaria o cualquier otra, esa puntual, para nosotros es fundamental ver si lo que hacemos impacta en la salud, pero también somos capaces, por ejemplo, de generar formalización. Y formalización expresada en que si yo encuentro que los servicios que me entregan a mí como ciudadano me permiten desarrollar mi potencial, pues encuentro la forma como realmente puedo mejorar las condiciones de vida de mi propia familia. Entonces, una variable para nosotros es esa. La otra es la adherencia de cada uno de esos grupos a las distintas programas y estrategias que podemos ir diseñando al lado de esas organizaciones jalonadoras que hablaba ahora. Si se reduce la accidentalidad, si los hijos de los trabajadores están aumentando y progresando en su nivel educativo, si tenemos más acceso a los servicios de salud expresados, pues literalmente, como decimos nosotros en Compama, con velocidad, en conocer las personas de acuerdo a los protocolos definidos, en la cercanía, en tiempo, en plata y en calidad humana. Y empezamos a llevar un montón de indicadores que le permitan a uno ver cómo esas sociedades enmarcadas, como dije ahora, en esos planes de desarrollo de las entidades territoriales. Nosotros insistimos en que
el ente territorial tiene una función clara y fundamental, cómo va desarrollando su plan y cómo podemos ir sumando un montón de actividades y capacidades que colocamos allí y las vamos midiendo hasta llegar nosotros incluso a decir pues cuántos pacientes con alguna patología somos capaces de llevar a un bosque a que respiren una mañana completa y hacer mediciones para ver cómo mejoran literalmente sus indicadores de salud, o cómo llevamos el equipo médico a unas actividades de prácticas conscientes y cómo eso va generando más adherencia para disminuir de alguna forma también sus niveles de cansancio, podríamos decirlo, en una actividad de estas. Entonces nosotros es que siempre tratamos de mirar de forma integral cada una de esas variables para encontrar múltiples resultados, no solamente resultados finales de desenlaces en salud, sino cómo logramos realmente generar ese desarrollo comunitario. Un indicador como economista que dices tú, ¿cierto? Pues yo creo que el reto de todas estas estrategias es cómo se miden en bienestar de la población, ¿cierto? Y ese es el foco que hoy tiene la estrategia de atención primaria en salud renovada, ¿cierto? Que lo que busca, pues sí, es generar más acceso, pero también entender desde las necesidades cuáles son los factores determinantes que cambian la salud de esa población para intervenirlos intersectorialmente. Y ahí es el todos ponen, cada uno de los sectores cómo ponen. Hoy la salud se le ha cargado una serie de temas, sobre todo sociales, porque no hay un sistema sociosanitario. Y como el único sistema que tiene unos recursos específicos, pues se le han cargado temas sociales que deberían estar resueltos, pero resueltos de otra manera, a través de esa intersectorialidad. Entonces es al final cómo esa suma de esos sectores pues llevan a que se mejore la salud de una población, y eso se puede hacer por índices. Hay índices de bienestar, hay índices sobre todo que tienen líneas de base para saber a dónde llegamos. Y lógicamente dentro de todo cómo, pues tienen que haber indicadores, tiene que haber desenlaces en salud que lleven a que al final nutran ese índice de bienestar y pueda evaluarse si la estrategia realmente funcionó. Y tiene que ser claro la inversión, porque cada uno de los recursos que se inviertan en la estrategia pues deben generar valor, y para eso pues tiene que haber una medición muy estricta y debe ser transparente para la población. Tú hablabas de algo muy importante, la estrategia de atención primaria. Yo creo que es uno de los retos de cómo involucrarnos todos y apropiarnos de nuestra salud, y el autocuidado y la comunicación es un eje fundamental de toda la estrategia de atención primaria. ¿Cómo podemos llegar con comunicación específica para cada una de las poblaciones? Si yo estoy en una población rural, pues a la población rural le habla el radio que oyen toda la mañana, y desde ahí es donde tenemos que hablarle. Eso es lo que hemos venido aprendiendo de modelos que hemos venido desarrollando en la ruralidad, de entender que no es el mismo modelo de comunicación que tenemos en la ciudad. Y eso permite que las personas empiecen a entender en su cotidianidad qué tienen que hacer para cuidarse, porque es fundamental hoy cada uno de nosotros cómo nos cuidamos, también para la sostenibilidad del sistema, para nuestro bienestar y el bienestar de todos. Eso suena bonito, pero ponerlo en la práctica es muy complejo. Entonces yo voy a poner el ejemplo práctico. Todos sabemos que el cigarrillo es malo y el personal de la salud fuma. Todos sabemos que el no hacer ejercicio es malo y somos sedentarios. Entonces entra un factor fundamental a lo que dicen Gustavo y Pablo, que es la educación. Entonces voy a poner un ejemplo. Compensar toma una población de hipertensos en una sede y dijimos, vamos a pagarle el gimnasio 3 meses a los hipertensos y a los médicos.
En la mitad del programa habían abandonado más médicos que hipertensos. Naturalmente fue complejo. Cuando terminó el programa le dijimos a las personas que tenían que seguir pagando menos porque les íbamos a ayudar. La mitad de las personas siguieron pagando. El resultado a los 6 meses, los indicadores en salud habían mejorado un 30%. Eso es lo que es medible. Pero fíjense que el resultado terminó siendo solamente un 30%, y lo que nos hace falta a nosotros, a todo lo que comentaron Gustavo y Pablo, es la educación. Lo que nosotros hagamos educando a las personas para que lo hagan distinto. Sigo poniendo ejemplos de para dónde estamos y queremos ir, por ejemplo. Entonces, tomamos la decisión de que en algunas sedes en las cuales tenemos gimnasios en Compensar, tomamos la decisión de que los médicos no formularan X medicamentos o no formularan terapias, sino formularan gimnasio o yoga. Y créanme, los resultados son muy buenos. Claro, esta es una población más concentrada, mucho más cerrada. Cuando uno lo puede hacer con los entes territoriales, si seguimos hablando de ciudades más grandes, pero ustedes, los que somos de Bogotá y conocemos, sabemos los centros de felicidad que está construyendo el distrito son espectaculares para poder hacer todo este tipo de procesos para mejorar y tener esa atención primaria que queremos nosotros. Y pensar que los territorios, como Pablo lo dijo al principio, son distintos. Allá no podemos montar gimnasios de golpe en un pueblo pequeño, podría ser, pero no es tan fácil. Hay que buscar las estrategias por territorios para poder hacer todos estos procesos distintos, con educación, entendiendo que cada territorio, que cada territorio, así sea rural, también es distinto el Chocó, cómo se accede a La Guajira, que todos hemos conocido, o inclusive a Cundinamarca o Antioquia. Muy, muy buenos puntos ustedes, y quiero, me encanta porque señalas unas cosas importantes, y es que pues en algunos municipios no vamos a pensar en gimnasios, pero de pronto podemos hablar de subir la montaña, y eso es la diversidad en el diseño que requerimos reconocer, que todos los territorios son distintos, y por eso aterrizar esto necesita un trabajo no solamente de articulación con la misma comunidad y de participación, sino de construcción de capacidades en los territorios. Y quiero hablar, hace un momento pasamos como de lado, pero quisiera hablar de talento humano. Porque usualmente no solamente estamos hablando de talento humano en cantidades y de déficit y de perfiles, pero quisiera que habláramos sobre competencias, sobre qué necesitamos o qué haríamos, cuáles las lecciones aprendidas sobre qué importancia en la flexibilidad de ese talento humano que incorporamos en estas estrategias, y cómo realmente se han buscado soluciones frente a los déficits, frente al déficit de competencias específicas o especialistas. ¿Cómo ustedes han enfrentado estas situaciones? Sobre todo pues porque no necesariamente el que está atendiendo tiene que saber cómo prescribir el gimnasio, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrentan y cuáles han sido las lecciones o las reflexiones que ustedes han acumulado sobre este tema? En talento humano es uno de esos temas en los cuales estamos de acuerdo todos. Cuando el gobierno habla de déficit de talento humano, todos estamos de acuerdo. Todos sabemos que hay un déficit de talento humano. Pero también, y vuelvo a mi comentario de hace un tiempo, de hace unos momentos, tenemos que darle a ese talento humano esa responsabilidad. Yo vuelvo a poner el ejemplo. Salen los decretos de habilitación y la vacuna solo la puede poner una enfermera jefe. La puede poner un auxiliar de enfermería bien entrenada. La puede hacer, voy a poner el ejemplo que contábamos de 9PS, donde tiene que transportar una materna para que le hagan una cesárea, porque el médico general no está
habilitado para hacer una cesárea, cuando en todas partes del mundo un médico general puede hacer una cesárea. Entonces yo vuelvo a mi punto, es educación. Sí, necesitamos número, mirar incentivos para que las personas para que el talento humano vaya a las regiones. Ahí hay un tema muy grande que es el de incentivos, pero el de educación, el de cambiar algunas formas de lo que hemos venido trabajando. Y Pablo ponía el ejemplo que creo que lo hacemos casi todos, donde en las ciudades hay poca movilidad, que es la consulta asistida por telemedicina. Yo creo que eso existe en todas partes del mundo. Eso tiene que seguir evolucionando en todo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, para mí aparte del número, es educación, es dejar que el talento humano haga, siempre ha hecho, haga. Los médicos o los personales de salud que nos capacitamos, porque es un rural también bien en la selva, termina uno aprendiendo a las buenas o a las malas lo que le enseñaron a uno, asumiendo riesgos y aprendiendo y haciéndolo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que soltar. Estamos amarrando mucho con decretos, siendo muy concentrados con lo que hacemos nosotros, cuando la capacidad del talento humano es mucho más grande. Bueno, nosotros estamos de acuerdo, pero nos hemos retado como organización pensando en que tenemos que primero identificar las capacidades de cada territorio en talento humano. Pero no solamente pensar en el talento humano profesional, sino que nosotros creemos que hay que mirar el talento humano que es capaz de entrar a ese territorio, a ese barrio, vive, lo siente, lo entiende y es capaz de proyectarlo. Y hemos empezado a trabajar muy fuertemente en la educación técnica. Nosotros creemos que hay que formar muchos técnicos de territorio con unos conceptos básicos de acuerdo a lo que vamos encontrando en cada uno de esos lugares, que los podamos, como dije ahorita, formalizar y ellos puedan ganar sus recursos pues, por hacer un trabajo. Y hacemos muchas veces el símil. En Antioquia hay una costumbre muy grande de hacer juegos de azar en los distintos lugares, pues, y es indiferente en el estrato en que te muevas. Allá se llama hacer chances. Y eso está penetrado pues, en todos los barrios, en todos los municipios, y lo que nosotros queremos es volver ese tipo de personas que comprende la gente, la entiende, sabe que tienen unos gustos, unas aficiones y demás, a formarla en una educación técnica que nos permita, por un lado, darles elementos de manejar la salud mental, trabajar hábitos, de acuerdo a lo que estamos encontrando, como decíamos ahora, ser capaces de en correlación con todas esas cadenas de medicamentos de retail que existen. En Antioquia una sola cadena puede tener más de 1000 puntos para reclamar medicamentos, poder colocar allá unas capacidades para empezar a gestionar unas poblaciones. Entonces nosotros creemos que así como hay que formar profesionales de la salud, tecnólogos en la salud, hay que meterse muy fuertemente en todo el tema de la educación técnica, y esos técnicos nos van a permitir literalmente pues vía herramientas de tecnología subir datos hoy a la nube, y con base en eso pues otros en la cadena nos permitirán literalmente mejorar. Cuando digo mejorar, como dije ahora, mejorar indicadores de salud, como dijeron Pablo y Andrés, sacar índices de bienestar, saber qué necesidades tiene esa familia, esa comunidad en forma integral, y de esa manera pues dirigir intersectorialmente, coordinadamente con los entes territoriales y demás, todas las acciones para que efectivamente se genere el desarrollo. O sea, nuestra apuesta está ahí, en mucha fuerza la educación técnica. Hay un elemento de la atención primaria que es gobernanza, y yo creo que es fundamental, es decir, cómo existe no un gobierno, sino una gobernanza que tenga claro cómo articular a todos los actores, y en esa articulación pues hay unos elementos como es el talento humano y entender qué capacidades se necesitan de talento humano. Hoy es muy complejo en los territorios porque desafortunadamente en los entes territoriales no hay las herramientas, no hay los conocimientos, y hablar de gestión de riesgo en salud, que es el modelo de gestión que debe tener la atención primaria en salud,
pues es complejo porque no todos entienden ni tienen las herramientas para hacerlo. Hay que instalar capacidades y para eso volvemos a la intersectorialidad, la tecnología para acompañar y capacitar y entrenar personas de la región, como decía Gustavo, o sea, cómo se instala esa capacidad y buscar en la región personas que estén interesadas porque todos quieren aprender, cómo se le dan las herramientas para que ese talento humano se desarrolle. Andrés planteaba otro tema de habilitación. Tenemos que repensar la habilitación. Tenemos que, dentro de la estrategia, tener una adaptabilidad. Cómo adaptamos a los territorios sin poner en riesgo la seguridad y la calidad de la atención, pero tenemos que empezar a pensar también distinto en esa habilitación, cómo los recursos que hay los ponemos a disposición para mejorar la resolutividad y cómo hay un permanente acompañamiento y padrinazgo de esas instituciones para desarrollar esas capacidades. Entonces, el tema de talento humano yo creo que es el más crítico hoy, porque se puede tener infraestructuras, y infraestructuras muy bonitas, que abren de 9 a 1 de la tarde, y están en zonas donde se requiere donde la gente sale a trabajar y se requiere que después de que lleguen de trabajar puedan ir a ser atendidos, y están cerca a sus casas, y tienen que desplazarse a sitios más lejanos porque no hay talento humano en esas zonas. Y no estoy hablando de territorios alejados, estoy hablando de ciudades y de comunas en las ciudades donde yo vivo, donde se cierran los centros de salud en la tarde y no están en el momento que las personas lo necesitan. Entonces, el tema de talento humano yo creo que es un tema de esos que tiene que ver con gobernanza y con intersectorialidad y de repensar desde esas necesidades cuáles son las competencias y cómo las empezamos a desarrollar, pero a desarrollarlas en conjunto con la universidad, con las tecnologías, y que realmente empezamos a fortalecer un conocimiento que hoy no lo hay y está muy concentrado casi que en esta sala. Entonces, tenemos que también pensar qué nos está faltando para llevar ese conocimiento mucho más allá de lo que es hoy nuestro entorno. Tenemos que ampliar ese ecosistema, y ese ecosistema debe ser un compromiso de entregar esas capacidades. Muchas gracias, Pablo. Yo les voy nos quedan unos pocos minutos y quiero hacerle una pregunta, aprovechando que tengo a Gustavo y a Andrés acá. Y es, ¿qué condiciones? Quisiera hacerles una propuesta hipotética y una pregunta hipotética. Y es, si yo quisiera invitarlos a que ustedes acompañaran ciertos municipios de periferia, de rural, aislado, a implementar una estrategia de atención primaria, ¿qué condiciones deberían detonarse para invitarlos a ustedes a extender esa capacidad que hasta hoy está concentrada de pronto en Antioquia y en Cundinamarca a otros departamentos? Sí, yo creo que las cajas de compensación son una herramienta muy importante que tiene el país para desarrollar esto, Diana. Y las cajas están en todo el territorio. Entonces, parte de lo que uno podría hacer es trabajar con la caja en el territorio que corresponde a la caja, cómo aportamos nosotros desde lo que hemos hecho para desarrollar la población. Y lo digo en ese sentido porque no todas las cajas tienen las mismas capacidades económicas o de tamaño para poder ayudar. Y efectivamente esa población, que es la población que tiene un empleo y que aporta, hay que posteriormente, a través de los entes territoriales, poderlo llevar al resto de la población. Yo creo que el aprendizaje está ahí y yo creo que uno como caja estaría dispuesto a ir a cualquier territorio a ayudar a desarrollar esa atención primaria. Sí, yo adicionaría yo creo que las cajas tienen una capacidad de congregar. Incluso pues
como dice el nombre, cajas de compensación. Nosotros nos dedicamos a compensar de alguna forma necesidades de las personas. Cuando nosotros congregamos en esos territorios, indudablemente tenemos la capacidad de tantos años de trabajar con el ente territorial, con la empresa privada, con los trabajadores, con las distintas instituciones. Entonces yo creo que una es esa, es la capacidad pues, de ser capaces de ser coequiperos. Segundo, creo que podemos transmitir un know-how de muchos años de experiencia e incluso aprender de lo que vemos en los propios territorios. Entendemos que, como dije varias veces, es fundamental trabajar con ese ente territorial de cualquiera de esos municipios a los que tú nos invitarías. Nos genera la capacidad pues, y el reto y la disciplina de entender cada una de las cosas que se requieren en ese municipio, porque no todos es igual. O sea, productos a la medida no funcionan bien. Siempre tienen, aunque puede ser homogéneo, hay cosas que pueden ser literalmente distintas. Y creo que podemos transmitir know-how, recibir know-how, y también tenemos la capacidad pues, de un ancho de banda de poder entender, como decíamos ahora, pues cómo debe ser la educación, cómo debe ser la vivienda, cómo debe ser la recreación, si eso se enmarca en el bienestar, cómo generamos cuidado, cómo generamos progreso, pues en fin, o sea, yo creo que nosotros debemos literalmente ser capaces de entrar allí, y somos generadores de formalización, ¿cierto? Creo que eso es un reto de país. O sea, la medida en que esas capacidades llegan a los territorios, pues las personas se formalizan. Nosotros hemos tenido experiencias con la EPS Sura, cuando decía Pablo, entramos a Urabá, por poner un ejemplo de muchos, y logramos pues, que la formalización aumentara 12, 14 puntos. Indudablemente arranca el empleo formal, pero no solamente de la gran industria, sino de las personas comunes, de los independientes y demás, porque encuentran realmente beneficios adicionales a lo que normalmente están acostumbrados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su generosidad, por compartirnos eso que han acumulado en este conocimiento y que han hecho durante varios años, y que esperamos que como sociedad podamos volver y mantener ese know-how para seguir transformando Colombia. Gracias.